Vamos a volver al tema que ya algunos sé que sois repetidores del webinar que tuvimos en mayo, creo que fue en mayo o principios de junio. Y como os dije entonces, y os digo ahora, la idea es hacer un webinar, uno al mes, sobre este tema de aquí en adelante. Porque, y un poco para vuestra tranquilidad, no es un tema complicado, pero sí hay que, bueno, entenderlo y sobre todo prepararnos para lo que viene. Como dije la otra vez, para mí el cambio de lo que nos viene durante el año 2025/2026, luego os haré algunos apuntes sobre las fechas, pues es probablemente el cambio más importante en lo que es en la parte administrativa de las empresas desde el año 1986, que es cuando se introdujo el IVA. Desde entonces no ha habido un cambio de este calado. Insisto, que sea de este calado o que sea de esta importancia no significa que sea complicado. Hay una serie de hitos digamos, de implantación progresiva que pretenden un poco ayudarnos a todo lo que es el proceso. Y adicionalmente, y aprovecho para recordaros, también está por ahí el kit digital, el kit consulting y el bono conectividad, que entre otras cosas financian y ayudan para los costes de las implantaciones que pudieran venir por estas leyes. Que por otra parte son implantaciones bastante baratas, es decir, adoptar un software de firma electrónica, pues es que prácticamente desde 6 euros al mes, 5, 4 se puede adoptar. Luego os enseñaré dos software con los que nosotros, digamos, uno para sobre todo autónomos y pyme muy pequeñita y uno para pymes un poco más grandes, y luego os daré referencias de otros software que podrán usarse. Mm, Hay mucha gente que piensa que solo son los autónomos o las pequeñitas empresitas de uno o dos trabajadores los que siguen haciendo, digamos, las facturas en Excel. Y no es verdad. El otro día fui a una empresa, bueno, puedo poner esta, pero casualmente el otro día fui a una empresa que es una empresa con bastantes empleados, casi 100 empleados, y todavía siguen haciendo las facturas en Excel. Y esto no va a poder ser de aquí a nada. Aparte de que operativamente es un trabajo que lleva mucho tiempo, es decir, un software hoy en día que te puede valer 29 euros al mes, te va a facilitar muchas horas de trabajo. Entonces, bueno, dicho esto y partiendo de esta premisa, digamos, el webinar de hoy va a tener una primera parte muy parecida a la de la otra vez, en la que voy a explicar un poco qué es lo que viene y cómo viene, y una segunda parte que va a ser práctica, en la que os voy a enseñar dos aplicaciones y cómo trabajar con ellos y las ventajas que tienen. Porque aquí vamos a tener, bueno, no me quiero adelantar, vamos a ir después a ello. Bueno, digamos que todo esto viene en dos leyes. La ley antifraude, si me veis mirar arriba, es que tengo el PowerPoint arriba, ¿vale? En una pantalla arriba. Entonces tenemos la ley antifraude y la ley Crea y Crece. Son dos leyes diferentes, pero las dos nos influyen. La ley antifraude sobre todo está hecha para gente que no está en el sí, es decir, empresas que no facturan 6 millones de euros, y la ley Crea y Crece también está dirigida a las empresas que facturan menos de 6 millones, pero incluye a las empresas también que facturan 6 millones de euros. Y estas son las leyes fundamentales. Luego veremos que se publicaron, y aquí podríamos criticar mucho la técnica legislativa, porque se han publicado en dos leyes separadas, una en el 2021, otra en el 2023. Bueno, todavía no se han publicado los reglamentos, luego entraré en ello. Y todo ello pues tiene su aquel y complica un poco las cosas, no por el hecho en sí, sino por la técnica legislativa usada, ¿no? Que nos lo divide todo en dos y nos hace un poco más difícil el entendimiento. Bueno, como decía yo, antifraude, facturación, es una oportunidad, veréis luego por qué es una oportunidad. Al final, bueno, pues las diferenciaciones, luego iremos comentando sobre esto, ¿vale? Bueno, como siempre yo digo, la prensa nos empieza a bombardear de información, la facturación electrónica, no hay día que no entréis en el Confidencial, el Un Mundo, el ABC, el País, cualquier periódico, y veáis algo sobre la ley de facturación y va a ir a más. Entonces yo siempre digo, primero, que lo que leáis en prensa a lo que es real a veces se parece muy poquito. Siempre pongo el caso de los ERTES en el COVID, ¿no? Veías en prensa, los ERTES serán bonificados, luego te ibas al Real Decreto y serán bonificados solo para una parte que a lo mejor era el 10%. Entonces resulta que de lo que vea en prensa a lo que luego es real, pues hay un mundo muchas veces de diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con las noticias que leemos en prensa y cómo las interpretamos. Y ese exceso de información
a veces es desinformación, como digo en la diapositiva. Todos los servicios de inteligencia pues saben mucho de esto porque una de las maneras de que la gente no tenga información es dando mucha información. Entonces, mucho cuidado con lo que leéis, no os abruméis, va a ir mucho a más, es decir, según se vaya acercando, va a ir a más. Y una de las cosas que estamos haciendo aquí, me alegro de los que estáis aquí, pero debería haber mucha más gente. Nosotros hemos podido enviar esto a 500 clientes, por poneros un ejemplo, y estamos 30 y tantas personas. La otra vez fueron 50 y tantas. Supongo que se conectaron a más gente porque había más gente inscrita. Bueno, supongo que según vayamos haciendo webinars irá metiéndose más gente, pero lo que es un error es dejar todo para lo último, porque vendremos luego con las prisas en el último momento y todo será mucho más complicado. También se me ha olvidado deciros que las preguntas que tengáis las dejaremos para el final, ¿vale? Si queréis hacerlas ahora, yo no las atenderé, pero luego al final pues iré contestándolas. Y la que no pueda contestar, pues me comprometo a contestarosla luego. Bueno, entonces decía la información. Como decía, dos leyes distintas. Ley antifraude y ley crea y crece. Veremos luego el calendario de obligaciones. Sobre aquí también os haré matices. Los cambios que pueden suponer en vuestro negocio, que muchas veces no es adaptarnos a la parte, digamos, técnica o tener un software de facturación electrónica, sino que cambian los procesos. Los procesos, incluso vuestra relación con nosotros como asesoría puede cambiar. También haremos un inciso sobre eso y luego cómo queremos y podemos ayudaros en el caso de la gente que sea cliente nuestra, porque también digo que aquí hay gente que no es cliente nuestra, ¿vale? Bueno, pues yo os haré inciso sobre eso. Bueno, la ley antifraude. Bueno, la ley antifraude sobre todo está dirigida a las empresas que no están en el sí y lo que nos obliga es, bueno, primero, hay una obligación con los fabricantes de software, ¿vale? Les obliga a homologar su software para poder emitir factura electrónica y poder operar en el mercado. Es decir, un software de facturación que no esté autorizado por la agencia tributaria no puede funcionar en el mercado. Y lo primero que hace esta ley es decir a las empresas de software, os tenéis que certificar por la agencia tributaria, cumpliendo una serie de requisitos. Obviamente no voy a entrar a los requisitos técnicos de las empresas de facturación, pero básicamente son que no se pueda modificar lo que haces. Es decir, que yo emito una factura, tú no puedas modificarla. Y eso tiene su trascendencia. Entonces, nos obliga por una parte a los software a homologarse y el que no está homologado se queda fuera del mercado. Y por otro lado, a nosotros como contribuyentes nos obliga a utilizar un software homologado. Insisto, las empresas desarrolladoras no podrán comercializar software no homologado. Como todo en la vida, habrá software piratas por ahí y bueno, pues si lo utilizan es que no van a tener validez. Luego veréis por qué. Bueno, ¿quién y cuándo? Vale, aquí 1 de julio del 2025. Bueno, a ver, yo sigo trabajando con esa fecha, ¿vale? Se supone que desde que aprueben el reglamento hay un año. Si no han aprobado el reglamento en septiembre, pues se supone que nos iríamos a septiembre. El rumor que yo tenía antes de vacaciones es que se quería cambiar la ley para que se pusiera 6 meses después del reglamento y llegáramos a julio. Justo hace 2 horas y media, en una reunión que he tenido con una asociación que soy de consultores, de asesores de empresa, nos comentaban que ahora tienen un problema porque para cambiar la ley, que cambie el año a los 6 meses, es muy complicado, porque hoy en día es muy complicado aprobar una ley en el Parlamento. Incluso una ley que pueda ser simplemente técnica, pues podría tener sus problemas. Con lo cual, yo voy a trabajar con estas fechas, os recomiendo trabajar con estas fechas, pero no os extrañe nada que nos vayamos a octubre, noviembre o incluso enero de 2026, ¿vale? Yo sigo trabajando con la idea de que puedan aprobar el reglamento y que se cambie la ley para que sea 6 meses después del reglamento. Pero, oyes, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos hayamos adaptado antes y se incorpore más tarde. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Oyes, insisto, si me tengo que gastar 20.000 euros en adaptarlo, pues a lo mejor puedo retrasar gastarme esos 20.000 euros. Pero bueno, al final me los voy a gastar igual. Entonces, oye, si lo hacemos antes y luego lo retrasan, pues tampoco pasa nada. De hecho, mi recomendación es que, porque esto es como todo, si facturo a grandes empresas me van a empezar a exigir las cosas mucho antes de lo que me lo exija la administración. ¿Vale? Entonces, en principio yo voy a seguir trabajando con julio o verano del 2025. Si luego se retrasa, pues fenomenal. Yo sigo trabajando con eso. Para trabajar con julio de 2025, el reglamento tendría que estar aprobado antes de finales de año y cambiando la entrada en vigor a 6 meses en la ley. ¿Vale?
Si nos vamos a finales, pues bien. ¿Cuál es el objetivo de la ley antifraude? Reducir el B. ¿Por qué? Porque ahora toda factura, es decir, yo como receptor de la factura, si no tiene el código QR y no recibe factura electrónica, puedo negarme a pagarla. Es que es como si me pasan, oye, pásame esto, es como si no me pasaran factura, estoy pagándolo. Con lo cual, y luego si la ha hecho a través de Verifactor, la ha hecho de acuerdo a través de Verifactor, si la ha hecho electrónica, y ahora os hago otro matiz, eh, como es inmutable, pues en teoría, a ver, aquí hago una cuestión. Cuando yo emito una factura electrónica, estoy hablando de las que no están en el SI, las pequeñas, yo puedo acogerme a Verifactor o no, y esto es opcional, ¿vale? ¿Qué es Verifactor? Verifactor es, yo hago la factura electrónica y directamente, según hago la factura electrónica, esta se comunica a la agencia tributaria. Y la agencia tributaria me devuelve un sellito que pondrá factura registrada por Verifactor, ¿vale? Con lo cual la agencia tributaria tiene inmediatamente los datos de mi factura. Pero esto ahora mismo es voluntario, es decir, cuando entre en vigor será voluntario. Tú puedes transmitir a Verifactor o no. Lo que sí es obligatorio es que si la agencia tributaria me dice que le envíe las cosas porque no he enviado en Verifactor, se las tengo que entregar en el mismo formato que si fuera Verifactor. Luego haré un hincapié en esto, pero es voluntario. Yo tengo claro que cuanto mejor elegir Verifactor que no, porque al final la agencia tributaria seguramente haya una campaña y dirá, ¿por qué estos no están en Verifactor? ¿Vale? Y además va a ser temporal, es que van a estar un año sin obligación, luego va a ser obligatorio. ¿Vale? Pero insisto, factura electrónica, pequeña empresa que yo hago, puedo elegir que esa factura electrónica se comunica a la agencia tributaria mediante Verifactor o no. ¿Vale? Pero sí tiene que ser factura electrónica. Y una cosa por la que no he dicho y a lo mejor tenía que haber empezado por ahí. ¿Qué es una factura electrónica? Una factura electrónica no es una factura en PDF, eso es una factura electrónica desestructurada que llaman. Pero a nuestros efectos, una factura electrónica es, perdonad, que me están entrando aquí notificaciones y me están volviendo loco. Voy a ponerla muy baja. Vale. Entonces, una factura electrónica es una factura que es un archivo XML, hay diferentes formatos, que se me manda en un archivo y que cualquier software va a poder leer. ¿Vale? Es decir, de hecho, yo cuando abro un archivo de factura electrónica, lo abro y no veo un XML, veo datos informáticos indescifrables, como cuando sale un Excel de estos que no es XLS, que sale totalmente desestructurado, pues así es lo que sale. Pero cualquier software va a poder leer. Eso es una factura electrónica, no una factura en PDF enviada por email. Perdonad, que es quizás por lo que debería haber empezado. Entonces decía, el objetivo era reducir el B mediante la temática de que cada factura va a tener un código QR, el software no me va a permitir modificarlo y además la obligación no todavía, pero puedo elegir enviarlo a Verifactor o no. Luego haré un poco más o hablaré sobre ello. Incrementar la recaudación de IVA, al final es lo mismo. Si yo reduzco el B, pues incremento la recaudación de IVA. Y digitalizar las empresas. Bueno, esto es mentira. Esta es la parte bonita en la que digo yo, no, es que quiero digitalizar las empresas, pero les importa, y perdonadme, o sea, digitalizar las empresas no es un objetivo, es un medio para los otros dos, para entenderlo. Luego la ley CREA y crece, que ya es para todo el mundo, es decir, nos tiene incidencia a todo el mundo y que tiene que ver con el sí, que también las empresas que están en el sí tienen, digamos, están recogidas en ello, que es obligación de facturar electrónicamente a todas las empresas. Luego también entra en detalle, pero no solo facturar, sino, por ejemplo, dejar a disposición de esas empresas esa factura en la nube durante 4 años. De tal manera que yo la factura la emito electrónicamente, tiene un código QR, hago una foto y durante 4 años voy a poder ver la factura. No solo voy a poder ver la factura, voy a pedir cómo se paga y cómo se ha pagado esa factura y cuándo se ha pagado. Luego entraremos en detalle. Definición de factura electrónica, bueno, ya os lo he hecho. Y garantizar la interoperabilidad gratuita. Vale. Yo que emito la factura electrónica la voy a colgar en una plataforma, que puede ser una u otra. Pero aunque haya 30 plataformas en el mercado, que además las van a proporcionar los propios software de facturación, la ley obliga a que esas plataformas se hablen entre sí. ¿Vale? Es decir, que yo pueda en un momento dado decirle de esa plataforma, dame todas las facturas que me han emitido a mí y yo me las pueda traer a mi plataforma. Esa interoperabilidad es obligatoria. Bueno, facturación más de 8 millones de euros. La emisión de la factura electrónica y comunicación de pagos, y esto con matices, esto lo he cambiado porque la comunicación de pagos ahora la han adelantado, porque aquí estamos un poco que, por eso digo que pueden ir cambiar las cosas, 1 año desde la aprobación del reglamento. Claro, yo sigo trabajando con la esta, que es la última información que yo tenía antes del verano, y que le iban a pasar a 6 meses. Hoy me ha llegado otra información. Bueno,
vamos a trabajar con primavera-verano del 2025, si luego no vamos a más tarde, pues mira, y ya estamos operando en 2025, pues fenomenal. Yo estoy recomendando a la gente, y no tanto por lo que es el software, sino por los procesos que tengo que cambiar, yo ya estoy recomendando a la gente que intente estar operativo el 1 de enero de 2025. Es decir, por estar antes de operativo, porque además, y sinceramente lo creo, no facturar en Excel y empezar a facturar en estos programas tiene una serie de ventajas de ahorro de tiempo y de procesos que ya por sí mismo, independientemente de que me obligan o no, ya me vienen bien para hacerlo ya. El resto de empresas que facturan menos de 8 millones de euros, pues en teoría, emisión de factura electrónica en abril de 2026, pues sería la factura electrónica. Y la comunicación de pagos en las empresas de más de 6 millones serían, a ver, entre 6 y 8 millones en 2 años desde la aprobación, es decir, abril de 2026, y el resto para abril de 2027. ¿Vale? Es decir, aquí acordaos que está la factura electrónica y luego toda la trazabilidad de la factura electrónica. No solo la emisión de la factura electrónica, sino la información de cuándo se ha pagado esa factura electrónica o cuándo se ha cobrado, y que cuando alguien acceda a esa factura va a tener esa información. ¿Vale? Bueno, pues son dos. Una cosa es la emisión de la factura electrónica y otra es la trazabilidad de pagos y cobros. Solo en el caso de las empresas de más de 8 millones, a día de hoy coinciden tanto la factura electrónica como la comunicación de pagos y cobros. ¿Vale? Porque iba a ir un año después, pero la han adelantado o la van a adelantar. Esta es información que también tenemos. ¿Vale? Y luego en objetivos, reducir el periodo medio de pago. Claro, si yo al Corte Inglés puedo acceder a cuándo se ha pagado todas las facturas, yo podría, por ejemplo, si me han pagado 90 días, denunciar al Corte Inglés y además tendría la prueba porque tengo la trazabilidad. También me va a servir para que en las cuentas anuales o en los resúmenes de las empresas se vea cuál es su periodo real de pago, porque ahora se utiliza una fórmula matemática que es muy aproximada a la realidad, pero no es exacta. De esta manera es que voy a tener cuál es mi periodo de pago clavado. Y bueno, reducir la morosidad administrativa. Bueno, se supone que también el control de esto lo reducirá. Yo no tengo tan claro. Y insisto, digitalizar las empresas. Esta es No, es que pretendemos digitalizar las empresas. Bueno, no digo nada. Bueno, nuevas obligaciones de facturación. En 2021 se publicó la ley antifraude. En 2022 la publicación de CREFE, el reglamento de software, que no es el mismo de facturación que he dicho. El reglamento de software es el reglamento que les decía a las empresas de facturación cómo tenía que ser su software y qué tenía que tener. ¿Vale? Entonces, ese reglamento es el que se publicó en diciembre. Estamos pendientes del reglamento. Aquí tengo primer trimestre. Bueno, a día de hoy no se ha publicado ninguno de estos dos reglamentos. ¿Vale? Esto es igual. Cuando se va a empezar a homologar a las empresas de facturación, se supone que es ahora, de aquí a nada van a empezar a homologarse, y una vez que se homologuen, pues empezarán ya. Entiendo que el primero que se homologue lo lanzará a bombo y platillo, software homologado según tal, y bueno, intentarán aprovechar ese primero, ¿no? Y esto es lo que hablamos: emisión de factura electrónica en abril de 2025 para más de 8 millones y comunicación de pagos para más de 8 millones. Insisto, esto es nuevo. Aquí, esto sí aprueban el reglamento y cambian la ley diciendo que 6 meses desde que se apruebe el reglamento. Si no hacen eso y se van a un año, nos vamos a ir a octubre. A día de hoy, las cosas van muy despacio, insisto, porque el reglamento, bueno, no necesita mucha historia para la aprobación, pero si cambian el año a los 6 meses, eso sí, hoy en día es complicado, tal y como está el legislador y el Parlamento, es difícil hasta para una cosa tan sencilla, que es una cosa técnica, pues seguramente tengan su lío, ¿no? Con lo cual, julio de 2025, uso de software obligatorio para los que están en el reglamento de facturación, que no están en el sí. Y luego en abril de 2026 para las empresas resto y autónomos, abril de 2026 la facturación electrónica y comunicación de pagos para las empresas de entre 6 y 8 millones. Y luego en abril de 2027 ya la comunicación de pagos en menos de 6 millones. Hablando en plata, un autónomo que tiene dos estos y factura 200.000 euros, pues tendrá que emitir la factura electrónica en 2026, pero los pagos tendrá que hacerlo un año después, en 2027. Probablemente los software en 2026 ya lo puedas hacer y será sencillo hacerlo, porque igual que emites la factura, cuando la pagues, si lo haces a través del software, irá todo automático. Luego entraré en los detalles del software, ¿vale? Y os enseñaré cómo, si tú el software mete las facturas recibidas, haces las facturas emitidas, todo eso va a ir automático. No os asustéis,
porque va a ir muy automático. Luego os pondré el ejemplo de por qué. Vale, fases de cumplimiento. Bueno, empresas no sujetas al sí, puedes elegir Verifacture, certificación de software. ¿Que eliges Verifacture? Según emites una factura, automáticamente los datos de esa factura van a la agencia tributaria, vas imponible IVA, receptor, emisor, y automáticamente te la devuelve, y en tu factura electrónica habrá una especie de cheque que pondrá factura emitida a Verifacture. Ahora, tú puedes emitir la factura electrónica y no hacer Verifacture. En esa factura no vendrá. Tema, habrá muchas empresas de determinado tamaño que te obligarán a que sea por Verifacture. ¿Por qué? Porque simplifica mucho toda factura comunicada a la agencia tributaria. Luego yo, empresa, puedo decir, oye, agencia tributaria, dime todas las facturas que me han emitido y te han comunicado a ti. Y me las bajo y las testeo. ¿Vale? Con lo cual yo estoy seguro que, sobre todo empresas de más de 8 o 10 millones de euros, o incluso las que están en el sí, por procesos internos, obligarán a que las empresas lo hagan en Verifacture. Pero, insisto, si tú no lo quieres hacer, puedes no hacerlo. Yo, desde luego, a día de hoy soy partidario de que todo el mundo lo haga por Verifacture. Bueno, en 2026, emisión de factura obligatoria para todas las empresas no sujetas al B2B. Por cierto, igual que tengo la obligación de emitir factura electrónica, en 2027 ya, ¿por qué? Porque ya las pequeñas empresas, todos mis proveedores me tienen que emitir factura electrónica. ¿Por qué en 2027? Porque hasta 2027 hay empresas que no tienen obligación de factura electrónica, que son los autónomos que os he dicho, los que facturan menos de 6 millones de euros. Pero digamos, la foto final de esto es que todo el mundo facture con factura electrónica. Insisto, ya puede ser con Verifacture o no, que la Verifacture es que la factura electrónica se comunica a la agencia tributaria o no. ¿Vale? Dentro de 2030, 2029 irán todas obligatoriamente comunicarse a la agencia tributaria. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Sudamérica, Portugal o algunos otros países ya existe la factura electrónica y al final ya es obligatorio la comunicación a la agencia tributaria. Pero bueno, aquí van poco a poco. Empresas que están en el sí, pues como os he dicho, 2025, puede irse a final de 2025 o a 2026 en función de lo que os he dicho antes. Emisión obligatoria de factura electrónica, recepción de factura electrónica de quienes estén obligados a emitir factura electrónica. Yo aquí os recomiendo que exijáis a todo el mundo factura electrónica, incluso a los que no están obligados, porque puede ser muy cómodo y estoy convencido que va a ser la práctica habitual de las determinadas empresas. Aquí hago un matiz. Si son empresas, estoy hablando de proveedores o clientes españoles. Si son de fuera, olvidaos de esto. Es decir, una empresa de fuera me puede emitir una factura electrónica, o sea, me puede emitir una factura que no sea electrónica, obviamente, porque depende de su legislación. Siempre estoy hablando aquí de contribuyentes o nacionales españoles, ¿vale? O incluso no españoles, porque o sea, son todos españoles, pero los que son forales, ¿vale? No tienen obligación de meterse en este sistema, tienen el suyo propio. Pues bueno, eso se irá viendo como tendrán también ellos colgado y podrás hacerlo y podrá haber interoperabilidad, ¿vale? Y comunicar pagos electrónicos. Insisto, igual, esto era posterior, era un año posterior, pero la noticia, y lo hemos modificado hoy, es que la comunicación de pagos electrónicos va a ir al mismo tiempo. Luego veréis que es muy fácil. Os voy a enseñar un programa que cuando tú recibes una factura y la pagas, automáticamente ya te hace la trazabilidad. Es decir, luego no vas a tener que comunicar. Bueno, facturación de 6 a 8 millones. Pues nos vamos al 26. Emisión, facturación electrónica, recibir factura electrónica y comunicar pagos. Y luego las empresas de facturación de menos de 6 millones en 2027. Estos se van a cortar los plazos seguro porque, sobre todo los pequeños, os van a obligar muchas empresas a que les facturéis en electrónica. Bueno, a ver, yo siempre digo el tema de la afectación. Lo primero es tener la capacitación y el soporte. Esto es, tener la tecnología para realizar la factura electrónica. Esa, digamos, es la capacitación técnica, que pueda hacerlo. Pero luego está, digamos, la capacitación operativa. Es decir, que yo tenga la formación para saber usar el programa y que tenga la formación para que el procedimiento sea operativo y sencillo. Ya os digo yo que los que estáis haciendo las cosas en Excel, esto os va a resultar sencillísimo. ¿Vale? Os costará al principio, como todo cambio. Siempre recuerdo en una empresa a la que yo les hice de consultor un tiempo, que le preguntamos a todo el mundo en una encuesta que hicimos a casi 600 trabajadores si creen que deberían cambiar cosas en el trabajo, su manera de operar y su manera de hacer. Y el 96% de las personas dijeron que sí, que debían cambiar. Pero cuando les dijimos que íbamos a cambiar, el 70% de la gente se quejó de que cambiáramos cómo trabajaban. Entonces, esto es muy relativo. El cambio es una de las mayores resistencias que tenemos
es hacer las cosas diferentes a como las hacíamos. Y eso tenemos que... Es decir, yo muchas veces me encuentro gente que lleva un año haciendo las mismas cosas de la misma manera porque no se ha parado a pensar que a lo mejor haciéndolas de otro le cuesta la mitad de tiempo. Pues esto, y además, según vamos cumpliendo años, nos cuesta más. Entonces, es muy importante no solo decir, no, es que hay que cambiar las cosas que las hacemos, sino que luego realmente sabemos que con el cambio vamos a dar un paso para atrás y nos va a costar mucho, pero es para dar 2 pasos para adelante. Entonces decía, primero, tener la capacitación técnica, que es el software, y segundo, tener la formación para usar ese software y la formación para saber cómo voy a cambiar mis procesos. Y luego, por lo tanto, todos tendréis que revisar vuestros procesos de facturación actuales. ¿Van a cambiar? Seguro, seguro. Más o menos en función de lo que estoy usando ahora. Habrá grandes cambios en la manera que tengo el proceso de facturación y en otros casos habrá cambios mínimos, pero sí pequeños, pero sí adaptativos, ¿no? Y luego decidir, sobre todo, insisto, esta parte, las que no están en el sí, que ya lo comunican, decidir si cuando hago la facturación electrónica hago la comunicación de Verifactur o no. Ay, perdonad, que no quería irme a la... Ay, esperar que me quiero ir a la anterior. Retroceder página. Aquí. Vale. Entonces, yo soy partidario de que todo el mundo comunique, pero se irá viendo. Luego lo mismo cambio de opinión en función de lo que me vaya enterando. Pues nosotros tenemos reuniones con la jefa tributaria y con relativa y nos van contando y vamos a la inspección y nos van contando y preguntamos y nos vamos enterando de cositas. Bueno, claro, ahora yo emito una factura, vamos ya a la parte práctica y de pronto me doy cuenta que me he equivocado en el concepto y si no se la he mandado al cliente cambio el concepto y la factura y se la mando. Bueno, eso ya no se va a poder hacer porque al momento que emita una factura es llaman infranqueable o inmutable o que no la puedo cambiar. Si la quiero cambiar tengo que hacer una factura rectificativa entera y volver a hacer una nueva o una parcial. Incluso cambio el concepto, que me preguntaban esta mañana, y también tengo que emitirla porque es todo el contenido de la factura es inmutable, es decir, no lo puedo cambiar. Entonces, tendremos que acostumbrarnos a que cuando emita una factura, si es errónea, pues la tendré que cambiar, hacer la rectificativa y demás. Es más, cuando yo emita una factura electrónica, el cliente mío, o en este caso mi cliente, si yo emito la factura electrónica, mi cliente mío tiene que aceptar esa factura. Ojo, tiene que aceptarla, tiene que darla por buena, ¿vale? Que también lo veréis, que hay un proceso. Todo esto, insisto, no os asustéis porque no es alguien que... Esto va a ser todo muy automático, ¿vale? Entonces, bueno, esa factura, insisto, una vez que la emita, pues aunque no se haya mandado al cliente, no la puedo cambiar, ¿vale? Y además los software que estén homologados no lo permiten. Y no usar un software homologado no vais a poder usar. Ahí, claro, no será la primera vez que alguien hace una factura en un Excel y el cliente está identificado como quien yo me digo. O sea, yo he visto facturas de Excel que no está el CIF del cliente al que se lo mando o el DNI, si es una persona física. Eso es imposible. Si no está, no te va a dejar emitir la factura directamente. Con lo cual, no van a permitirse fallos de identificación, que ahora sí puede haberlos, ¿vale? Porque hay gente que la recibe, falta su dato y se la pago igual. Una empresa tal te dirá, no, me la emites bien o no te la pago. Pero bueno, sabemos que no siempre es así, que hay gente que te la paga y resulta que no has puesto bien su CIF. El problema luego es de él, si quiere, por ejemplo, deducirse el IVA, dado que no está bien identificado, pues puede ser que no le dejen deducirse el IVA. Pero insisto, esto no va a poder ser, ¿vale? No será posible modificar ni eliminar facturas. Y software, lo que os he dicho, software certificado y todos los software serán certificados y todos los software estarán preparados para presentar Verifactur o no Verifactur. Recuerdo, Verifactur es que según emito la factura le doy los datos, no Verifactur es que no se los doy, pero si la jefe tributaria un año después me los doy, se los tengo que dar en el mismo formato que si lo hubiera transmitido en Verifactur, ¿vale? Con lo cual yo el formato lo tengo. Otra cosa es que decida no hacerlo. Yo se lo mandaré y se lo mandaré de una manera que no he podido modificar, ¿vale? Porque aunque yo no lo haya emitido en Verifactur, esas facturas son inmodificables, ¿vale? Con lo cual ese paquete yo no lo voy a poder modificar. Con lo cual, si lo piensas, entonces ¿por qué no lo voy a enviar a Verifactur? Si al final es lo mismo, ¿no? Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, media horita. Ya me estoy liando. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Muchos de vosotros habéis recibido un cuestionario para saber, aunque lo sepa, en muchos lo sabemos, pero lo preguntamos. Un cuestionario sobre cómo estáis. Es decir, si usáis Excel o software o qué tipo de software. Si usáis Sage, usáis, yo que sé, A3, pues yo sé que esos van a ser homologados, pero si de pronto usáis un software pirata que hace 10 años que no se actualiza, pues no vale. O si usáis Excel, ya sé que tengo que ayudaros y ayudaros a elegir un software. Vale,
También queremos ayudaros a ver los procesos. Es decir, ahora cuando os enseñe los dos software, pues veréis que también podemos ayudaros en los procesos. Y, por ejemplo, en relación con la identidad nuestra, hay que establecer quién factura, quién contabiliza, quién gestiona cobros y pagos y quién presenta los impuestos. ¿Vale? Porque si hay empresas a las que nosotros facturan ellos, contabilizamos nosotros, cobros y pagos lo llevan ellos y presentamos los impuestos nosotros. De esas 4 cosas hacemos 2. Pero puede haber casos en los que, por ejemplo, pues decidan que quieren que también llevemos cobros y pagos, porque ya que van a hacer un software, pues se podría hacer. O incluso que quiere que facturemos nosotros. Bueno, pues ¿podríamos hacer nosotros todo el proceso? Sí, si utilizan un software con el que nosotros tenemos un acuerdo, que son varios, pues se podría hacer. ¿Que queréis que sigamos como hasta ahora? Bien, perfecto. Nosotros contabilizamos y presentamos impuestos y cobros y facturas las hacéis vosotros, pero vamos a trabajar en el mismo software. O no, podemos trabajar vosotros en una parte en un software y nosotros en otra, o nosotros adaptamos al software que vais a utilizar para cobros y facturas, porque podría ser que nos interesara rematar ahí la contabilidad. Hábitos de facturación, veremos qué hábitos, identificación de lo que veamos que pueden ser interesantes en cuanto a la facturación, y si me interesa ver y facturo o no, insisto, para las empresas que están en menos de 6 millones, las que están en más, ya hacen el sí. Bueno, todo este tema de relación empresa-asesor, modificación de facturas, bueno, todo esto es lo que queremos ayudaros, ¿vale? Y lo que estamos, os hemos mandado un software de autoevaluación muy sencillo con 3 preguntas, que cuando veamos que la gente está más preparada o menos, pues iremos hablando con vosotros. Bueno, 5 dudas que siempre dice. ¿A partir de cuándo? Quedaos las empresas de más de 8 millones con julio de 2025, aunque probablemente se retrase. Quedaos las empresas de entre 6 y 8 en 2026. Bueno, lo que hemos visto antes, ¿vale? Lo de Verifactor, pues todas las empresas menos las que están en sí. Ahora os enseñaré esto es cómo. Os voy a enseñar cómo en 2 software de ejemplo. Y luego el software certificado, esto es, garantiza la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Esto es lo que le exigen a los softwares de facturación que tengan. Y es bueno, encadenar las facturas a través de una huella que debe ser incorporada con código QR a las facturas. Y bueno, el software preparado para comunicar a la EAT a demanda o automáticamente, y no se puede permitir en ningún software la manipulación. A ver, todos hemos visto software de estos de tiendas en los que, ¿os acordáis de la inspección que hubo en Mercamadrid? Que tenían todo software de doble uso y decían, de cada 3 facturas quítame 2, o de cada 3 facturas quítame las que me han pagado en efectivo. Bueno, pues eso está prohibido. De hecho, ya está prohibido, pero bueno. Y bueno, las sanciones son gordas, ¿eh? No voy a entrar en ello porque se me va. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en nuestro acompañamiento? Tenemos cliente que tiene software que ya emite factura electrónica y que además tiene unos procesos que, como ya emite para administraciones públicas, por ejemplo, factura electrónica, los tiene controlados, pues es un cliente, ok, que en realidad tendrá pequeñas adaptaciones que nosotros le vayamos recomendando. No me preocupa. Tenemos el cliente en la zona roja, que es el que no tiene un software de facturación y que además de no tener un software de facturación, tampoco entiende muy bien la ley. Entonces, para eso están. Entonces, ese vamos a ir de la mano de él, para ayudarle a elegir un software y para ayudarle en el proceso. Luego tenemos el que más o menos tiene un buen proceso, pero no tiene software de facturación. Y luego está el que tiene software de facturación, pero necesita asesoramiento en algún tema, sobre todo de procesos. Bueno, pues nosotros vamos a, digamos, a clasificaros, entenderme la clasificación a cada uno de nuestros clientes en este cuadro, y en función de eso, pues actuaremos de una manera u otra con cada uno de vosotros. Bueno, queremos ayudaros, dar formación, ya estamos dando formación, daros soporte, proveeros de tecnología, llevamos más de 20 años haciéndolo. Yo personalmente, en los 22 años que llevamos con asesoría, no he tenido un cambio de esta índole. No tanto, insisto, en complejidad, sí en información, o sea, cambio que es importante. Y bueno, podéis llamarnos, insisto, haremos un webinar cada mes sobre este tema, que será muchas veces repetitivo, pero seguramente yo mismo he tenido que recordar algunas cosas de mayo para hacer el webinar. O sea, que imagínate, si yo, que me lo tengo estudiado, pues imagínate los que estáis como participantes, ¿no? Y un consejo, no esperemos el último momento. Es decir, si la obligación la tengo en julio, ¿por qué no empiezo en enero? ¿Qué más me da? ¿Vale? Oye, además me permite que si en enero a febrero no me adapto, pues tengo 6 meses para ir adaptándome, pero que luego no tenga problemas y me agobie. Entonces, oye, si va a ser en 2025, empecemos en enero.
Que al final lo retrasan en 2026, insisto, pues me he adelantado, tampoco pasa nada, ¿vale? Vale, os voy a enseñar dos software de facturación. Bueno, el primero es nuestro portal del cliente, ¿vale? En nuestro portal del cliente, muchos de vosotros lo conocéis, sabéis que tenemos un portal del cliente, pues ya hay gente que lo ha contratado el facturador, ¿vale? Digamos, el target objetivo para esto que os voy a enseñar ahora es empresas pequeñitas, autónomos, que hacen 20, 30 facturas al año, o micropymes de 1 a 10 empleados que hagan 100, 200 facturas al año. ¿Vale para 500? Sí, pero para 500 yo os enseñaré otro software. Este software que os voy a enseñar creo que son 6-7 euros al mes, ¿vale? Está dentro de nuestro portal de cliente y es habilitarlo. Tan sencillo como, oye, Carlos, habilítanoslo. Dentro de la factura os cobraremos esos 6-7 euros al mes y tendréis esto que viene aquí, que es contactos, facturas emitidas, recibidas. Básicamente entrarán estos tres nuevos, que si ahora entráis al portal no lo tendréis activado, excepto quien lo haya contratado. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto todavía no está homologado porque está en proceso de homologación como todos. Bueno, ¿qué es contactos? Bueno, yo si pincho en contactos, lo que haré aquí será crear contactos, que pueden ser clientes, proveedores, básicamente. ¿Puedo crear contactos que sean personas físicas para llamarles? Sí, pero no es para lo que está pensando, ¿vale? Entonces yo aquí, en contactos, lo que voy a tener es proveedores con mi código de cliente, es decir, si yo lo doy a crear, lo primero que haré será crear un contacto. ¿Qué tipo de contacto es? Pues es un cliente o un proveedor. ¿Es una empresa o una persona? Tipo de documento, cuál es su FIF, su razón social, qué tipo de IVA le tengo que aplicar a las facturas que yo emita. Importantísimo, hago un apéndice sobre esto, es importantísimo configurar esto bien. ¿Tenéis dudas? Nos preguntáis, pero hay que configurarlo bien. Es más, cuando vosotros os deis de alta, cuando pongáis el DNI, os va a aparecer como se comunica con nuestro software en el momento que cuando pongáis el DNI, va a rellenar casi todos los datos él solo. ¿Por qué? Porque nosotros los tenemos en el software. ¿Vale? Entonces, como nosotros lo tenemos en el software de SAGE, automáticamente cuando tú pongas el DNI lo va a identificar y te va a poner casi todos los datos. ¿Vale? Pero es importante que no los modifiquéis. Es decir, si siempre emito al 21%, pues pongo el IVA al 21%. ¿Vale? Entonces, se pone aquí IVA tal. Bueno, se pone aquí lo que corresponda. Insisto que si identifica con nuestro software, vendrá solo. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo. Si tienes los datos bancarios, los imprimes y bueno, aquí básicamente lo que haces es dar de alta a los clientes y los proveedores. Insisto, lo más importante de aquí es que deis bien el tipo de IVA y el tipo de transacción que tenéis con el cliente. Normalmente al mismo cliente siempre las facturas van el 21, es raro que un cliente tenga el 21 y otras al 4, puede pasar, pero es raro. Entonces, darle de aquí y configurarlo bien. Es importantísimo configurarlo bien. Si tenéis dudas, insisto, además, si ponéis un DNI que ya tenemos nosotros en la base de datos, te vendrá configurado, porque nosotros ya lo hemos configurado, ¿vale? Pero insisto, lo más importante, si esto está bien, todo va a ir rodado. Doy de alta a mis clientes y proveedores aquí. ¿Vale? Ahora me voy a mis facturas emitidas y vamos a ir a presupuestos. Yo puedo hacer un presupuesto, el programa te permite hacer un presupuesto y luego convertir ese presupuesto en factura. Vale. Claro, vale, no tengo dado de alta el este, pero funciona igual. Yo creo un presupuesto, se puede configurar vuestro logo, que hay en la configuración, vuestro logo y el formato de factura. Yo lo configuro y el formato de presupuesto. Y cuando creo el presupuesto voy a poner pues el concepto del presupuesto, la base imponible, el IVA y demás. Le mando el presupuesto, como le afecta el cliente, lo puedo convertir en factura. Otra cosa que nos he dicho, una de las cosas que va a ganar mucho peso es que hay mucha gente que emite la factura directamente. Y ahora vas a tener la tentación, oye, antes de que me la acepte o no vaya a ser que me la rechace y luego tenga que hacer una rectificativa y tal, puede ser que la gente mande presupuestos para verificar que está bien y luego mande la factura, para no todo el rollo. O sea, puede ser que los presupuestos ganen protagonismo. ¿Vale? entonces lo que decía, yo emito aquí el presupuesto y luego aquí emito facturas. Igual, yo emito una factura, no me va a dejar por el configurador. A ver si el configurador tarda un minuto, como vamos de mal de tiempo, pues nada, aquí se pone configuración global, quién es el dato del emisor, nuestros datos, estilo de la factura, los artículos, es decir, aquí puedo dar de alta todos los artículos que voy a hacer, crear artículo. Pues me vengo aquí y, oye, pues el artículo es, no sé, pues todos los artículos que tengáis vosotros. Asesoramiento fiscal, pues será un artículo. O oso de peluche 10 centímetros, pues el artículo. Aquí podréis dar de alta todo. Es sencillo, pero es muy, muy interesante. Entonces, cuando yo tenga tal,
y yo vaya a emitir la factura, directamente me saldrá un desplegable con los artículos que tengo, ¿vale? Y tendré las facturas emitidas. ¿Qué pasa? Este software es más flojillo para el tema de pagos y cobros. ¿Que en 2027 probablemente tendremos la parte de cobros y pagos? Sí, pero a día de hoy, como la obligación, porque esto está hecho, esta solución que os estoy ofreciendo, recordad que es para pequeñas empresas, ¿vale? Micropymes, pymes. Entonces, hasta 2027 no nacerá la obligación de control de pagos y cobros. Probablemente en su momento lo tenga. ¿Y facturas recibidas? Aquí también puedo hacer lo mismo, es decir, puedo meter las facturas que he recibido. ¿Las puedo meter? Sí, puedo meterlas. Pues, por ejemplo, para tenerlas controladas, para comunicarlos a nosotros. Oye, pues las meto aquí y me las saco y las comunico por aquí. O no, oye, como aquí las facturas recibidas no las podéis mandar como hasta ahora, ¿vale? Pero bueno, tenéis la opción de controlarlas desde aquí. Yo, si voy a meter, no solo voy a hacer las facturas. O sea, si yo solo quiero este software para emitir facturas y presupuestos, uso este software. El de 6 euros y aquí en el portal cliente. Si ya quiero controlar facturas de proveedores, os voy a enseñar otro que es el que usaría. No usaría este, ¿vale? Usaría Sage Active, que es la otra solución que voy de... Es decir, utilizaría el otro software que ahora os enseñaré, ¿vale? Bueno, insisto, software, como veis, muy sencillito. Contactos, proveedores, clientes, facturas emitidas, hago un presupuesto que lo puedo pasar a factura o hago la factura directamente y en la factura pongo artículo, base imponible, fecha, IVA. Insisto, ahora mismo no tenemos la posibilidad de ver una factura con código QR porque todavía no están certificados los software. Pero cuando esté certificado, pues en el webinar que hagamos dentro de 2 o 3 meses seguramente os lo enseñe con la factura electrónica y cómo sale. ¿Vale? Y insisto, presupuestos. Entonces, este es sencillito. Solución muy barata y que va a permitiros cumplir la legalidad y que, desde luego, a mí me parece más lógico que Sfields. ¿Vale? Mucho más lógico. Porque la configuración inicial la haces en 1 hora, te metes ahí datos del emisor, estilos y configuración global y demás, y ya te va a salir la factura con tu logo, bonita y demás. ¿Vale? Entonces, esto lo haces una vez y ya lo tienes hecho para siempre. Insisto, solución para pymes o micropymes. Ahora, otra solución, Sage Active. Esta ya es una solución más potente, ¿vale? Esta es una solución en la que la idea es no solo voy a emitir facturas, sino que voy a controlar cobros, porque puedo desde aquí emitir remesas de cobro, incluso que voy a hacer pagos, porque voy a meter las facturas y su vencimiento y luego llegará el software y le diré, oye, las facturas que han vencido tal, hago remesa de pagos y pago, ¿vale? Con lo cual voy a controlar cobros y pagos a través de aquí. A ver, este software también valdría solo para hacer facturas, pero estoy desaprovechando parte del software, ¿vale? Este software, por aquí podría emitir facturas, meterlas recibidas, hacer cobros y pagos y estoy haciendo el 80% de la contabilidad. Entonces, la pregunta nuestra es, si haces esto aquí, ¿es lógico que luego haga yo la contabilidad en un software mío, aunque esté comunicado? Pues a lo mejor es más sencillo que yo directamente haga la contabilidad en este software, en el vuestro, ¿vale? Que podría ser. Con lo cual, vosotros vais a tener aquí todo esto al día. Es decir, los KPIs de pendiente de cobro, pendiente de pago, pérdidas y ganancias. Si yo hago todo esto aquí, todos estos KPIs los vais a tener. Si solo hacéis cobros y pagos y facturas emitidas, por ejemplo, aquí, pues yo voy a tener que hacer la contabilidad por fuera, entonces digamos vamos a tener 2 software, ¿no? Entonces esto es lo que hay que plantearse cuando digo que cada empresa es un mundo. Yo tengo clientes que usan ya esto solo para las facturas. Entonces, bueno, oye, están desaprovechando una parte. Este software vale la versión que vais a ver 49 euros al mes, luego hay una versión más baratita de 29 euros al mes que no tiene la parte de cuentas bancarias. Otra cosa, hace conciliaciones bancarias. Si yo conecto al banco y hace conciliaciones bancarias. Si ve un cobro del banco de 800 euros, automáticamente va a ir a una factura de 800 euros y te la va a contabilizar, te la va a tal, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a cuadros de mando. ¿Qué tengo aquí? Pues cuadros de mando. Si lo tengo relleno, pues tendré aquí, pues en bonito, pendiente de cobro, pendiente de pago. Obviamente para un autónomo que emite una factura, esto no le hace falta. Pero para una que tenga 50, 60 facturas, pues lo mismo, sí. ¿Vale? Resultado de explotación, es decir, si nosotros hacemos el asiento contable en su software, en este software, pues todo esto lo va a tener y vamos a trabajar todos en el mismo, ¿vale? Y habrá gente a la que esto le interese y habrá otra gente a la que le interese una parte aquí y otra parte, es decir, que este sea software de facturación y de recepción de facturas y control de pagos y cobros, pero no sea software de contabilidad de impuestos, ¿vale? Todos estos programas están muy bien contablemente, siempre y cuando no hay grandes complicaciones. Cuando hay grandes complicaciones no valen, ya os lo digo. Muchas empresas extranjeras con IVA, sin IVA, ya no vale. Y tampoco
y da muchos problemas, no sirven para presentar impuestos, son flojillos para presentar impuestos, con lo cual tendremos que analizar cada uno de vosotros, vuestras necesidades y lo que queréis hacer y cómo casarlo con tenerlo todo, pues digamos, en bonito, ¿no? Bueno, ¿qué voy a tener aquí? Yo voy aquí, presupuestos, pedidos al balance y factores. Igual, yo puedo hacer un presupuesto de aquí, lo puedo configurar, crear presupuesto, yo de aquí voy a poder crear un presupuesto que voy a poder convertir en factura, perfectamente. ¿Vale? Base imponible, IVA. Yo voy a tener aquí la razón social, porque igual que antes he dado de alto los contactos, en el momento que ponga la razón social, pues me va a aparecer todo mi histórico de contactos de clientes o proveedores, con lo cual me va a aparecer todos sus datos. Voy a poner el concepto, digo, productos o servicios, añado y voy a decir qué producto es. Tendré una lista de productos que he dado de alta. Entonces podré presupuesto y mandaré el presupuesto en bonito. Que luego lo quiero convertir en factura, perfecto. Que son pedidos y albaranes porque resulta que tengo productos más que servicios, también se pueden hacer pedidos y albaranes. Y facturas, igual, puedo hacer una factura directamente o un presupuesto, convertirlo en factura. Yo cuando tenga aquí las facturas de venta, tendré un listado de todas las facturas de venta. ¿Vale? Hasta aquí, la parte de ventas es muy similar al otro que os he enseñado. ¿Dónde viene, ya empieza la historia bonita? Bueno, en las ventas viene una fecha de vencimiento de cobro, de cuándo voy a cobrar. Esto va a ir luego con lo que os voy a decir de cuentas bancarias y contabilidad y demás. ¿Vale? Facturas de compra. Bueno, aquí creo recordar que depende de la suscripción que hayáis tomado, tú arrastras aquí las facturas y te las lee. Directamente te las lee y te pone todo esto. Importación, nombre de fichero, estado, descripción, proveedor, fecha de factura, número de factura, importe y todo. Con lo cual, fenomenal. Creo que en la versión de 29 euros son hasta 100 facturas y en la versión de... en la versión de... 20, me voy de tiempo. Vale, rápido con esto voy. En la versión de más creo que son hasta 1000 facturas. Entonces, las puedes meter manual o las puedes arrastrar hasta aquí y fenomenal. Vale, ¿qué va a pasar? Si yo... esto es lo que os he dicho antes. Puedes dar de alta clientes, proveedores y ya te saldrán y empleados. Aquí puedes dar de alta productos y servicios, lo que serían, y precios y descuentos, lo que serían mis artículos. Vale, aquí es donde está el tema de bancarias y efectivo. ¿Qué pasa? Si yo he creado las facturas aquí y también las he metido las que he recibido, yo puedo pagarlas, las que he recibido por aquí, y si creo la remesa desde aquí, automáticamente me la va a dar pegada, con lo cual la trazabilidad que va a ir arriba, lo que nos piden de pagos y cobros, va a ir totalmente automatizado. O si es una factura recibida, o sea, emitida, si yo hago remesa de cobros, también me va a poner que está cobrada, y si digamos, en vez de cobrarla vía remesa, la cobro vía transferencia, cuando contabilice el banco, porque lo voy a sincronizar, lo va a identificar, ¿vale? Y yo tendré que darle, sí, esta es la que he cobrado o no. Contabilidad es lo que os he dicho. Si decidimos, para tener todo integrado, hacer la contabilidad sobre vuestro SAG Active, pues lo tendréis aquí. Prácticamente esto no lo tocaréis, lo tocaremos nosotros y poquito más, ¿vale? Aquí es también porque se pueden hacer las declaraciones desde aquí. Insisto, esto es muy sencillo. Si es complicado, no va a valer, ¿vale? Pero sí es verdad que al ser SAGE y nosotros utilizar SAGE va a haber mucha interoperabilidad. Y luego informes y exportaciones, aquí voy a poder sacar informes financieros, balance de situación, bueno, pues todos los típicos informes que os mandamos de vencimientos, exportación para el asesor fiscal, que lo puedo hacer porque siguen llevando la contabilidad, imaginaos nosotros, y aquí lleváis solo cobros y pagos. Pues todo esto, insisto, habrá que adaptarse a cada empresa. Unas necesitarán un software como este, otras necesitarán un software más sencillo, incluso puede haber un software más complicado, tipo SAGE 50 o SAGE 250, que eso ya pues es la creme de la creme para 1000 historias más, ¿vale? Y puede ser empresas, el otro día la empresa que os digo que es Enerfel, pues, oye, era recomendable, lo recomendamos SAGE 250 o SAGE 250, porque ya, pues el fichaje de empleados, o sea, ya empiezas a meter ahí módulos y es fantástico, ¿no? Vale. Insisto, esto es una primera aproximación. Sé que hemos visto los software de prisa y corriendo. Quien esté interesado en el software nos lo dice, ¿vale? Y a partir de aquí me voy con las preguntas. No sé si, Cris, me las vas diciendo o las miro yo en el chat. Oh, hay unas cuantas. Hola. Pues a ver, si quieres las voy leyendo yo, ¿vale? Porque queda poquito tiempo y así se resuelven sí, todas. Para los autónomos va a ser la factura electrónica obligatoria y la comunicación de pagos en 2027. Sí. Yo recomiendo que vayan adaptándose. Sé que aunque la obligación para ellos sea en 2027, sé que en el momento que trabajen con empresas de determinado tamaño, se la van a obligar ya. Seguro, estoy segurísimo. Yo autónomo emito una factura del Corte Inglés, ya el Corte Inglés me obliga a hacer un montón de cosas, me va a obligar,
seguramente a que sea electrónica y por Verifactor. ¿Por qué? Porque al ser electrónica, eso lo chuta directamente a su software informático y empieza a haber procesos y sin intervención humana ya tiene el pago, ya prepara el pago, entonces te lo van a exigir. ¿Vale? No, las facturas a particulares no son a día de hoy obligatorio hacer la factura electrónica, creo que hasta el 2027 o 2026. Estamos hablando de B2B, ¿vale? Sí es recomendable que se haga, cuando digo factura electrónica, no es obligatoria la factura electrónica, pero sí es obligatorio la emisión de la factura siempre. O sea, es decir, la emisión de la factura es obligatoria ahora. Entonces también, o sea, no sé si me explico. ¿Puedo hacer una factura simplificada? Sí. ¿No tiene que ser electrónica? No, no hace falta que yo a un consumidor le dé una factura electrónica. ¿Cómo se la mando? Si no puedo mandársela. No tengo su email. Si yo voy a un bar, me entregarás un papel. ¿Vale? Entonces eso no será una factura electrónica. Ahora lo que sí puede ser es que si he elegido, ese sitio ha elegido transmitir por Verifactor, esa factura tenga código electrónico. ¿Vale? Es decir, no será electrónica para el cliente, pero sí yo la habré transmitido a la agencia tributaria, con lo cual en cierta manera es electrónica y además pondrá que es Verifactor. Si habéis ido alguno al extranjero o al país que tenga factura electrónica, yo por ejemplo que estuve en Italia no hace mucho, creo que en Italia, fue en Italia o ya no sé si en Grecia, era factura electrónica y venía un código QR y venía una especie de código de la agencia tributaria italiana o griega, no me acuerdo dónde era, ¿vale? A ver, lo de la aceptación del cliente. A ver, esto es como todo, la aceptación del cliente al pago. Se supone que el cliente cuando yo emito la factura electrónica que se la mando tiene que aceptarla al pago, sí, tiene que aceptarla, porque a partir de ahí cuentan plazos. Veremos cómo esto se traduce, ¿vale? Por parte de los clientes. Si no acepta el pago, esto como toda factura, si el cliente no me acepta una factura, tendremos que saber por qué. Y si me dice que es porque está mal, pues oye, pues está mal, pues la cambio. Y si no estoy de acuerdo en que esté mal, pues ya podré reclamar vía judicial, oye, que esta factura está bien, no me la acepta porque no me da la gana. ¿Vale? A ver, otra pregunta que me decían aquí. Sí, las facturas de comercio online tipo Shopify y todas estas van, creo recordar que PayPal y Shopify estaban en las que se quieren homologar con la jefa tributaria. Es verdad que estas se emiten a particular mucho, ¿vale? Con lo cual, en teoría no tienen obligación, pero sé que estaban, o la última noticia que tengo, sí que estaban entre las que estaban homologando su software. Sí, sabéis que cuando una plataforma electrónica compra algo online, automáticamente emite la factura. Bueno, pues todo eso vendrá electrónico en su momento. Sí. ¿Más preguntas? Sé que es mucha información. Yo lo tengo más claro. A veces no sé si me he explicado bien. Entonces, insisto, iremos hablando con vosotros e iremos... bueno, pues... estaba viendo el reloj, Chris, porque aquí pone, no sé si llevo 8 horas, que entiendo que no, pero aquí pone 8, 11, 47. Bueno, nada, cuestiones técnicas, perdonad. Entonces, iremos viéndolos, iremos hablando, vuestros asesores fiscales podrán hablar con vosotros y ir viendo en cada caso, pues cómo adoptar. Los que no seáis clientes, y he visto que hay incluso otras asesorías por ahí, pues nada, pues oye, espero haberos servido de ayuda. Si queréis que os ayudemos con algo, pues encantados. Y nada, iremos avanzando. Sí, el precio mensual de nuestra plataforma creo que es 6 euros o 7. Luis no está aquí, Luis, ¿no? Son Creo recordar que era 6 o 7 euros. 5,99. Sí, me están diciendo que sí, son 6 euros al mes masiva. ¿Vale? Ese es el precio. Yo a los que 5,99. Bueno, ya sabéis, temas del marketing, 6 euros, 5,99. Ya sabéis que básicamente es lo que me cobra a mí el proveedor. Esto, los que estéis facturando en Excel, aunque no tengáis prisa, yo, de verdad, veréis lo sencillo que es. Lo doy de aquí, tengo controlado las cosas. Entonces, yo por 6 euros al mes creo que es mejor que en vez de tener un Excel, meteros en esto. ¿Vale? Aunque hagáis 14 facturas, pues son 6 euros al mes. Al mismo tiempo que metéis la factura y ya la estáis comunicando a nosotros. Es decir, si lo piensas, pues al final lo sacas sobradamente porque a lo mejor ganas media hora que son a tomarte algo. ¿Vale? No sé si tenéis más cuestiones. ¿No? Vale, pues vamos a dar por concluido el webinar. No me creo que al final me sobra hasta un poco de tiempo. Recordad que vamos a tener, o sea, no hace falta que os hayáis aprendido todo, ni que os tengáis los conceptos claros. Quedaos con que viene, que no queda mucho, y vamos viéndonos y hablando con vosotros los próximos meses.